Meditar en la palabra de Dios y quiero invitarles que leamos el capítulo 4 de los Efesios. Vamos a leer del 17 al 32. Hermanos, uno que de verdad que predica, piensa qué debo de predicar o qué necesitamos como iglesia. Así es que ustedes saben que la predicación es un ministerio muy delicado, donde creo que los mejores teólogos, bueno, quizás tiemblan cuando se presentan delante del Señor. Y como, bueno, ya escuchamos a nuestro pastor, hermanos, yo me alegro de escuchar a los hermanos que tienen ese talento de la predicación, ese arte, y me gusta escucharlos. Cuando a mí me toca, realmente me aflige, pero con la ayuda del Señor lo hago, hermanos, siempre dependiendo de Él. Efesios capítulo 4, versículo 17, vamos a leer hasta el 32, y dice así la lectura: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo o de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Es la lectura, hermano, pueden sentarse. Yo he titulado el mensaje de hoy, ¿qué debo mejorar? Es una pregunta que todos nosotros debemos de hacerla y decirnos qué debo de mejorar. En la vida, hermanos, siempre hay que seguir mejorando. Uno nunca está de verdad preparado en todas las áreas. Uno en la Biblia tiene, el mejor libro es la Biblia, donde uno puede ser versado
en todas las áreas. Este es el mejor libro. Si usted quiere ser un buen padre, aquí tenemos la enseñanza en la Biblia. ¿Quiere ser un buen hijo? Tenemos la enseñanza. ¿Quiere ser un buen esposo? Aquí está en la Biblia. ¿Quiere ser un buen jefe? Aquí está en la Biblia. ¿Quiere ser un buen miembro obediente al Señor y a los pastores? Bueno, aquí está en la palabra de Dios. Todo lo que nosotros queremos saber y aprender está en la palabra de Dios, que es la Biblia. Así es que, hermanos, en nuestra vida siempre hay algo que mejorar. Y el tema que tenemos es ¿qué debo mejorar? El apóstol Pablo nos está diciendo como iglesia a nosotros que debemos de mejorar cada día. A los efesios les dice él en el primer versículo que ya no deben andar como los otros gentiles. ¿Por qué, hermanos? Les decía el apóstol Pablo en el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Porque en los primeros 3 capítulos de Efesios, el apóstol Pablo les enseñó sobre la vida espiritual, sobre el llamado celestial de los gentiles, de los hermanos de los efesios. Ahora en este capítulo 4 les está dando las recomendaciones de la vida práctica terrenal que debemos nosotros como cristianos caminar. En esta vida, hermanos, nosotros debemos de modelar como hijos de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los gentiles, que si era tan cierto que estaban en la tierra, pero Dios los había sacado del antiguo camino, porque ya no debían de andar como los otros gentiles que no conocían a Dios. Y él les dice en esta última parte del texto que andan en la vanidad de la mente. Oiga bien cómo dice ese texto, en la vanidad de la mente. El hombre sin Cristo, hermano, totalmente camina en la ignorancia. Así camina el hombre que no conoce a Cristo. Por eso el apóstol les dice, esto pues digo y requiero en el Señor. No les dice que es mi palabra, obedezcan a mi mandato. No, le dice en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. Así andaban, hermanos, estas personas totalmente en toda la ignorancia de su vida, en la vanidad. La gente o la persona que no conoce a Cristo vive una vida desenfrenada. Lo primero es estos 3 versículos, 17, 18 y 19, nosotros encontramos cómo era la vida de los que no conocían a Cristo. Y dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Teniendo el entendimiento entenebrecido, estaban totalmente cegados. Una gente o una persona sin Cristo, ¿cómo tiene el entendimiento? Cegado totalmente, porque no ve, no analiza, no ve el peligro. O sea que esta persona vive en la oscuridad. ¿Y sabe usted cuál es la oscuridad? El mundo. Qué bonito, ¿verdad? Hoy que tenemos la claridad del sol.
Desde el día de ayer pudimos ver el sol, este día. Muchos ya no teníamos ropa porque todo estaba húmeda y necesitábamos el sol. Y eso significa claridad. Es beneficiosa la claridad, como también es importante la oscuridad para dormir. Pero en el Evangelio, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de andar en luz, así como Cristo es la luz del mundo. Un cristiano que tiene, hermanos, como dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Un hombre que no conoce a Cristo vive duro del corazón. Parece que lo que él hace va bien. Y como dijo el gran proverbio de Salomón, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. El hombre cree que va bien, el corazón lo tiene el entendimiento entenebrecido, cegado totalmente. Nadie lo puede hacer entender. Nadie le puede dar la luz de la Biblia, porque él totalmente está cegado en la oscuridad y vive alejados de Dios. El que no conoce a Cristo, hermano, vive alejado de Dios. Vive en la vanidad de la mente. Oiga bien, la vanidad de la mente. Y esta mente a nosotros nos tracciona. Tiene el entendimiento entenebrecido. Oiga bien cómo vive una persona que vive sin Cristo. Entonces el tema que tenemos, ¿qué es lo que yo debo de mejorar? Por eso, como hoy nosotros ya somos hijos de Dios. Y el tercer texto del capítulo 4, versículo 19 nos dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Qué tremendo es la persona que no conoce a Dios, depravada totalmente. Y le voy a llevar que leamos Romanos, la gente que se deprava totalmente. Romanos capítulo 1, vamos a leerlo. Romanos 1, vamos a leer del versículo 20 en adelante, y del capítulo 2 vamos a leer el primer versículo. Lo vamos a leer detenidamente y vamos a ir analizando, hermanos, la vida de la persona que vive sin Dios. El hombre sin Dios no quiere saber nada de Dios. Está totalmente cegado, creo que lo tiene. Y dice Romanos 1:20 en adelante, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron, oiga cómo dice el escritor, en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Tenemos esa misma palabra que leímos en Efesios. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pero por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas,
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dice el versículo 1 del capítulo 2, por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues no que juzga a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Cómo vivían esta gente, hermanos? La lectura dice, totalmente depravados. Todo este listado del cual menciona el apóstol Pablo a los hermanos de Roma, las practicaban. Habían perdido el uso natural. Así es el hombre que no conoce a Cristo. Irrespetuoso de los padres, viviendo una vida, hermano, totalmente desenfrenada, eso podemos decir, porque perdieron la naturaleza. Dios nos hizo a su imagen. Eso lo vamos a ver más adelante, conforme lo que vamos a ir leyendo donde nosotros pusimos bases. Pero Efesios capítulo 2, versículo 3, nos da una reseña ahí tan bonita, capítulo 2, versículo 3. Dice el texto, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiere decir que eso éramos antes. Entonces, la lectura que tenemos, o el tema que tenemos es, ¿qué debo de mejorar? Como cristiano, tenemos muchas cosas, hermanos, que debemos de mejorar. ¿Por qué? Es que ya nosotros somos luz en Cristo Jesús. Debemos, como dice el capítulo 4 de Efesios, el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Verdad que ya no? Nosotros tenemos, hermanos, una enseñanza diferente que ya no podemos vivir como aquellos que no conocen a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esta gente perdieron toda sensibilidad, quiere decir que perdieron la vergüenza. Todo el sentido de vergüenza el hombre sin Cristo lo pierde. ¿Qué pena tiene el hombre sin Cristo? Nada. Una gente, hermano, una persona que conoce a Cristo se avergüenza cuando comete un error. Porque como nosotros como humanos fallamos, hermanos. Aquí nadie es perfecto. Los seres humanos
la gracia de Dios se ha manifestado en nosotros. Y gracias por esa gran misericordia de Dios, que ha tenido misericordia de mí y también de todos ustedes. Porque Dios es bueno, como dice el libro de Génesis, que todo lo que Dios hizo, Dios dijo que era bueno. Entonces, hermanos, nosotros en esta vida vamos a fallar, pero cuando el Señor ha iluminado nuestra mente, sabemos cuando fallamos y le pedimos perdón a Dios. Nos humillamos. Pero la persona que no conoce a Dios, bueno, dice que pierde toda sensibilidad. Oiga esa expresión, sensibilidad. Sé que no tiene vergüenza para nada, no tiene temor, hace lo que quiere, piensa y lo que piensa lo hace. Si nosotros, hay una cosa que de nuestro corazón llega a la mente, pero como sabemos que hemos conocido a Dios, cuando esas cosas nos traccionan, entonces nosotros oramos al Señor y el Señor nos dice, bueno, tú ya sos hijo mío y ya no podés hacer eso que no te conviene. Pero el hombre sin Dios, oiga bien, practica cosas que un cristiano no debe de practicar. Versículo 22 de Efesios capítulo 4. Dice así el texto: en cuanto a la pasada manera de vivir, tiene el versículo 22 del capítulo 4 de Efesios. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cómo dice el texto, hermano? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No dice deseos buenos, hermano. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando hay un deseo de unirnos como cristianos a orar, a compartir, yo pienso que es un deseo bueno. Pero cuando estos deseos, dice el versículo 22, que dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso, hermano, sí, de verdad debemos de que, como dice el versículo 23, y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovar. ¿Qué entiende usted por renovar? Algo que ya está hecho, ¿verdad? Que usted lo va a renovar. ¿Qué dice usted cuando tiene un plan de internet y se le venció los 18 meses, que a eso le prometen a uno, pero después que usted va a los 18 meses, los 19, le faltan 2 meses más, fíjese. Y usted dice, es que yo quiero renovar el plan porque me están cobrando tanto y la otra empresa me lo ofrecen así. Entonces, como aquí es un mercadeo tremendo, le dicen, bueno, nosotros le ofrecemos esto, si usted vuelve a renovar el contrato con nosotros, nosotros le vamos a dar esto otro. Esta mente de nosotros, había un contrato con el mundo, porque desde el momento que desobedeció Adán, entró el pecado en el hombre. Pero cuando vino Cristo Jesús y murió por todos los pecadores, entonces nosotros fuimos liberados en Cristo Jesús. Hemos sido libres, hemos sido contratados para no practicar las cosas del mundo. Por eso debemos de vestirnos, como dice este versículo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que renovar esta mente, hay que ponerle un nuevo chip. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Cuando venimos a Cristo Jesús, para renovarlo y cambiar, que esta mente no nos traccione, porque esta mente piensa todo lo pecaminoso. Mire, hermano, es que la mente, como
¿Sabe por dónde entra el pecado? Por los ojos. Después de los ojos se va por el corazón, del corazón a la mente, y después la persona actúa. Entonces, ese pecado en nosotros está siempre, porque está el hombre natural, siempre el hombre, y el hombre natural no percibe las cosas que son del Señor, porque las cosas del Señor se deben de interpretar espiritualmente, pero nosotros debemos de darle un cambio a nuestra vida y cambiar un nuevo estilo de vida en el Señor. Porque ahora que estamos en Cristo, ya no debemos de vivir la misma vida de antes. Esas prácticas que teníamos antes deben de quedar atrás. Y ahora debemos de mirar el blanco que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí debe de ser. Esto renovar es hacer algo nuevo. Nosotros hemos sido vestidos del nuevo hombre. Mire el versículo 24. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermano, este texto dice que Dios nos creó, quiere decir que nos creó a la imagen de Él, en su justicia, que el hombre era salvo, que el hombre iba a vivir en santidad para siempre. Cuando Dios hizo al hombre, no lo hizo con la idea de que practicara el pecado, ni que sufriera en este mundo. Dios lo hizo para que viviera, gozara. No lo puso en un lugar donde habían espinas, donde el sol lo fatigara. No lo puso en un lugar donde no había comida, donde había peligro de muerte. Lo puso en un lugar muy especial, que ustedes saben a dónde lo puso Dios al hombre. ¿A dónde lo puso? En el huerto de Edén. ¿Qué tenía que hacer el hombre allí? Guardarse para el Señor, vivir para el Señor. Era imagen de Dios. Eterno el hombre totalmente. No existía la muerte, no existía el dolor, no existía la pobreza, no existía ninguna necesidad, porque no había pecado. Cuando hay pecado, hay dolor. Cuando hay pecado, existe la muerte. Pero cuando Dios hizo al hombre, en este versículo 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creado. Es que Dios lo hizo justo. Justificación, lo había puesto en un lugar donde no había contaminación, donde el hombre caminaba en santidad. Miraba por los lados, miraba árboles, frutas, legumbres, caballos, vacas. A mí me gusta ver las vacas, hermanos. A mí me gusta ver los siembros, como la milpa, eso me crecí. Y cuando hay una milpa muy bonita, yo siempre me detengo porque admiro lo bonito que es la agricultura. Adán solo eso miraba. No tenía otra cosa que mirar, pero entró el engañador que se llama Satanás y lo hizo que el hombre y la mujer abrirle la mente, y cuando el hombre abre la mente y ve el pecado, le vino la muerte y el castigo. Pero ahora que nosotros estamos en Cristo, que es el tema que debo de mejorar, es que debemos de vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso debo de mejorar. Ya no debo de practicar las cosas del mundo. Ya no debo de vivir como alguien que no conoce a Dios.
Ya no debo de aborrecer, ya no debo de mentir, porque allí da listado el apóstol Pablo, y lo vamos a ir leyendo, hermano. Dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Desechando la mentira. Un hijo de Dios, hermano, debe de desechar la mentira. Ya no podemos seguir mintiendo. Hay un texto que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Así es que el hombre debe de procurar hablar verdad en todo tiempo. Por el texto dice, por lo cual, desechando, ¿sabe usted qué desechar, hermano? Lo que no sirve. Yo lo que no sirve, hermanos, y tengo algún problema con la familia, porque lo que no sirve yo lo boto. ¿Para qué voy a tener 4 escobas allí que ya no sirve para barrer, si eso es basura, hermano? La boto, porque más se me llena la casa de suciedad, porque eso no lo debo de tener. ¿Para qué voy a tener los pantalones que ya están rotos y ya no me los pongo, hermanos? Y yo no tengo valor de regalárselo a otra persona, de verdad, se lo doy de corazón. Porque si yo le voy a dar algo, que tiene que ser algo bueno. Porque si yo no me lo pongo, entonces pienso, no. Bueno, esta es mi percepción, yo no sé usted, pero estoy hablando de mí. Entonces, aquí el texto dice, por lo cual, desechando, hay que deshacerse de lo que no sirve. Y aquí el texto dice bien claro, de la mentira. Porque el que es mentiroso, desde el principio, se llama Satanás, el diablo. Lo titula el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, como el padre de mentira. Así lo titula, fíjate, lo tituló Jesús. Satanás es el padre de mentira. Nunca habla verdad, siempre es mentira. Cuando usted habla algo y sabe que es verdad, pues manténgase firme. ¿Y quién lo va a mover de eso, hermanos? Si es verdad, no, usted no siente pena, no importa con quién lo afrente, si el pastor lo va a llamar y es verdad, usted se siente libre, porque es verdad. Pero cuando habla mentira, dice, yo no quiero entrar al cuarto frío. Entonces por eso procuremos hablar verdad en todo tiempo. ¿Verdad que sí es el versículo 25? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice el 26, ¿qué debo de mejorar? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, ¿verdad? Esa es una buena, hermano, expresión. Quiere decir que la persona se puede enojar. Porque como le dije ya al principio, que éramos humanos, y nosotros cuando estemos glorificados, estemos con el Señor, es que ya vamos a tener la perfección. Dice Filipenses 1:6, que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta ese día, hermano, nosotros en el Señor ya no vamos a tener problemas, porque no vamos a ver defectos. ¿Y qué defecto vamos a ver es que lo que el Señor hace es perfecto? Un ejemplo, si el pastor me dice, hermano, fíjate que tiene que limpiar tal cosa, yo no lo hago, humanamente él se va a molestar porque le estoy desobedeciendo. El problema es que el sol, dice ahí el texto, allí mismo dice, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esa ira o ese enojo o esa molestia no debe de durar para otro día. Las cosas, hermanos, debemos de procurar hacerlas bien para el Señor. Por eso él dice el 26, airaos, porque no está diciendo que no se enoje, pero no pequéis. Es que cuando uno se enoja, hermanos, fíjense que no escucha. Cuando uno está enojado, habla hasta con los codos, con las paredes. Le dicen, mira, medite un poquito, hombre. Y más fuerte habla, no lo escucha. Entonces aquí el texto dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por eso dice, airaos,
Es la primera, pero no pequé. Usted, no, hermanos, siempre debe prestar atención cuando lo corrigen, cuando le hablan. Más cuando está regañando a los hijos y les hablan de las orejas que se la quiere arrancar. Y su esposo le dice, o su esposa le dice, no, hombre, déjalo, hombre. Tenga consideración. Guárdese para el Señor. Hay que corregir a nuestros hijos, pero también hay que saber de qué manera uno los va a corregir. Bueno, sigamos. Ni deis lugar al diablo. Oiga esa expresión, hermano. Debo de mejorar, no darle lugar al diablo. ¿Qué le pasó a Eva? Le prestó atención al diablo, hermano. Si Eva no le presta atención al diablo o a Satanás o a la serpiente antigua, hubiera estado toda la vida en el Edén. Pero por haber escuchado, por prestarle atención, por darle lugar, se dejó engañar y ustedes saben las consecuencias que le vinieron. Vamos a seguir leyendo. El que hurtaba, bueno, yo creo que ya nosotros como cristianos ya no hacemos eso. No hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y me gustaba el 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias, oiga la última parte, de dar gracias a los oyentes. Oiga, hermanos, esas palabras corrompidas son esas palabras pecaminosas, expresiones pecaminosas, esas expresiones obscenas, que hay personas, hermanos, que les queda grande el nombre de creyente. ¿Está escuchando, hermano? Hay personas que les queda grande el nombre de creyente, porque el texto dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Y qué pasa cuando salen palabras no bien dichas, hermanos? Palabras obscenas, que como cristianos, hermanos, debemos de medirnos. Mire, yo entiendo que usted tiene que tener la intimidad con su esposa, o la esposa con el esposo, pero eso no se puede andar divulgando, hermanos, si usted es hijo de Dios. Usted debe de medirse en algunas expresiones como hijo de Dios. Es que somos hijos de Dios y no, eso debemos de mejorar. Ninguna palabra corrompida, oiga esa expresión, salga de vuestra boca. Pidámosle a Dios que nos dé dominio propio en nuestra boca. Pidámosle a Dios que podamos medirnos y en vez de salir palabras corrompidas, salgan palabras de agradecimiento para con Dios por lo que Dios ha hecho con nosotros. Que esas palabras corrompidas, hermanos, dañan, destruyen. Eso en vez de edificar. El texto del apóstol Pablo, que era un gran hombre de Dios, un gran maestro, un gran evangélico, dice que sino la que sea buena para la necesaria edificación. Eso dice el texto, la que sea buena. Entonces midámonos, por favor, hermanos, a fin de dar gracias a los oyentes, que la gente diga de verdad, en ese hombre si hay un cambio total, en ese hombre, en esa mujer, de verdad que lo que habla, lo dice con sabiduría. Eso dice el apóstol Pablo. Y dice el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Quítense de vosotros toda amargura, hermanos. Procuremos que se quite de nosotros eso que nos sirve. La amargura no es buena. La amargura destruye su vida física. Cuando uno se enoja no puede ni dormir porque entra la amargura, entra la enfermedad que lo destruye. Entonces el texto dice bien claro, quítense de vosotros, porque el apóstol Pablo no lo tenía, fíjese, porque no él hubiera dicho de nosotros. El texto dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira,
gritería, ya no podemos ser gritón. Grite para predicar, que los hermanos que tienen esa buena voz y tienen esa bendición de predicar con elocuencia y con unción del Espíritu Santo, que griten para el Señor. Y dice el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué debemos de hacer? Perdonarnos unos a otros. Eso debemos de mejorar. Si en nosotros no ha habido perdón, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que debemos de aprender a perdonar. Cuando usted lee el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, ahí está una enseñanza bíblica, hermanos. Del 15 comienza en adelante hasta donde termina el capítulo. Fíjese que Pedro pensaba que solamente 7 veces había que perdonar. Y Jesús le dijo que no eran solamente 7, sino 70 veces 7. Cuando usted repite algo y lo hace y lo vuelve a hacer, lo hace de memoria. Ya no ocupa ni ver dónde va a tocar ni a dónde va a caminar. Porque lo aprende, porque lo practica. Entonces eso quiere decir que es sin límite el perdón. Y puso otro ejemplo Jesús allí más adelantito, que había un hombre que quiso hacer cuentas con sus siervos. Uno le debían 10,000 talentos, era una cantidad de dinero muchísima, hermanos, que no le voy a hablar de eso hoy, solo quiero sacar un ejemplo de allí. Entonces, él le dijo, mira, te voy a vender a ti, voy a vender a tu mujer, voy a vender a tus hijos y te voy a quitar todo lo que tenés para que algo me abones a la cuenta. Y él le dice, Señor, perdóname. Y él, cuando escuchó esa petición que le sugería que le perdonara, tuvo misericordia de él y lo perdonó. Y él salió contento. Pero en el camino encontró uno que solamente le debía 100 denarios, no talentos, denarios, que esa era una miseria. Y dice que lo agarró y lo maltrató y le dijo que le pagara y lo metió al verdugo. Al darse cuenta el Señor que había perdonado el de 10,000 talentos, le dijo, bueno, yo te perdoné y tú no quisiste perdonar a este que te debía tan poco. A nosotros, hermanos, Dios nos ha perdonado. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, totalmente muertos en delitos y en pecado. Y Él pagó esa deuda de nuestros pecados. Así es que Dios nos ha perdonado a nosotros como nosotros estábamos en delitos y en pecado, ahora nosotros solamente porque nos han ofendido, solamente porque nos han dicho una expresión que no es tan buena, a veces no queremos perdonar. Si nosotros vivimos así, hermanos, pues estamos viviendo como los otros gentiles. Quiero decir, como dice el texto, como los que no conocen a Cristo Jesús. Como creyentes debemos de vivir como hijos de Dios, en justicia y en santidad. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos.